¿verdad? Estábamos en el libro de Juan y bueno, sabemos que el estudiar la palabra de Dios es una bendición y bien grande. Porque dice que la fe viene por el oír, amén, ¿sí? ¿Y por oír qué? ¿Chismes? No, sí, porque pues es el chisme. No, por oír la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, tu fe crece y tu conocimiento crece. Y ¿sabes qué? Y las bendiciones crecen también. Porque cuando tú conoces la palabra de Dios, tú sabes lo que Dios le agrada y lo que no le agrada. Y cuando tú vas conociendo lo que Dios le agrada, hermano, vas a estar en bendición. Es como cuando estábamos en casa con nuestros padres, ¿verdad? Nuestros padres tenían leyes o reglas, ¿verdad? En la casa, ¿se acuerdan cuando eran jóvenes o eran niños? Siempre habían reglas en la casa. Y saben que si nos portábamos bien, pues nos iba bien con nuestros papás, ¿verdad? Y había bendición, porque yo me acuerdo por ahí en el 6 de enero, el 6 de enero, ¿va? ¿Se acuerdan del 6 de enero todos los que vivían en México? ¿Qué se celebraba en México el 6 de enero? Sí, y eran cosas de niños. ¿Y saben qué? Y nos traían por ahí un regalito cuando nos portábamos bien. Cuando no nos portábamos bien, nos decían los papás, creo que no te van a traer nada a los reyes porque no te portaste bien. Entonces, había reglas en nuestra casa, igualmente en la casa de Dios. Hay leyes, hay reglas que cuando las conocemos y las practicamos, vamos a estar bien con Dios. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia. Nos quedamos por ahí en el libro de 1 de Juan, ¿verdad? Primer libro de Juan. Primer libro de Juan, nos quedamos en el versículo 13. Amén. Y saben que siempre hay enseñanza en la palabra del Señor. Y hoy creo que vamos a aprender, como les digo, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, vamos a aprender porque cada versículo siempre trae una enseñanza grande. Vamos a leer el versículo 13, capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Póngalo ahí en su Biblia, por favor, y ahí mírenlo con su vista. Y lo voy a leer. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, ¿sí? Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Fíjense, estaba escuchando el testimonio de mi hermano Jorge, y mi hermano Jorge le decía al Señor, Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser mejor, Señor, para estar en el libro de la vida, lo dijo, para que yo esté en el libro de la vida. ¿Saben qué? Sí, qué bueno, que sí sea nuestra oración siempre. Señor, perdóname, Señor, ayúdame porque quiero estar inscrito en ese libro y nunca mi nombre sea borrado del libro de la vida, porque puede ser borrado del libro de la vida. Amén. Porque dice que mejor que guardemos nuestra salvación. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con temor y qué? O sea, tenemos que estar guardando nuestra salvación delante de Dios y siguiendo las leyes y las reglas de Dios. Entonces, bueno, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. Para que sepáis que tenéis, ¿qué? Vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea que ahí en algunas Biblias tiene un subtítulo que dice el conocimiento de la vida eterna, ¿va? O sea, algunas Biblias por ahí lo tienen. Entonces, para que nosotros sepamos que sí tenemos vida eterna, ¿saben qué? Necesitamos conocer la palabra de Dios, como les digo, y obedecer la palabra de Dios. Y aquí lo que nos está diciendo, si crees en el Hijo de Dios, ¿sabes qué? Tienes vida eterna. Amén. Amén. Y creo que todos aquí creemos en Cristo Jesús, ¿ah? ¿Cuántos creen que Cristo Jesús vino a este mundo y nació de una virgen? La Virgen María. Amén. Estamos bien. ¿Cuántos creen que Jesús vino a este mundo y predicó la palabra de Dios? Amén. Cosas básicas que tenemos que saber. Ok, ¿cuántos creen cuántos saben que Cristo Jesús vino, predicó la palabra y fue arrestado y después fue crucificado? ¿Cuántos lo saben? Qué bueno, saben las bases y eso es bueno. Y después de ser crucificado, ¿cuántos saben que resucitó el tercer día? Amén. Entonces, y si sabemos que resucitó al día, dice que Él está ¿dónde?
centrado a la diestra, sentado a la derecha del Padre. Amén. ¿Y qué está haciendo ahí sentado a la derecha del Padre? Abogando por nosotros. Intercediendo por nosotros. Amén. O sea, son bases bíblicas bien básicas que tenemos que saber. Y si las sabemos y las confirmamos, porque ahorita ustedes me las confirmaron todas ellas. Si me las confirmaron, entonces eso quiere decir que ustedes tienen ¿qué? ¿Vida qué? Vida eterna. Amén. Eso es lo que nos está diciendo Juan en el versículo 13. Si ustedes creen en el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, van a tener vida eterna. Amén. Hermano Jorge tiene vida eterna, pero sigue obedeciendo a Dios. No nada más usted, todos, hasta acá también, hasta el pastor, ¿sí? Tenemos la vida eterna comprada por Cristo Jesús, nada más que tenemos que guardarla bien. Es como si nos regalan un ticket. ¿A dónde les gustaría ir? ¿A dónde les gustaría ir? De avión. ¿A dónde les gustaría ir? Yo a Israel. A Israel. Bueno, un ejemplo de Israel. Le regalan los tickets a la hermana Sandra. Ahí están tus tickets de ida y vuelta. Pero dice, cuídalos porque si los rompes o se te pierden, ya perdiste el viaje. ¿Sí? Y es un viaje caro. Entonces, ¿qué hace la hermana Sandra? ¿Qué hace? Los cuida. Exactamente. Eso es lo mismo. Así nosotros. Tiene que cuidar sus tickets porque si se le pierden o se le rompen o se le cae el café ahí tomando su cafecito, se borran todos, ya no tiene validez. ¿Sabe qué? Así es la salvación. Si no la cuidas, la pierdes. Entonces, hermanos, tenemos la vida eterna comprada cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Pero también hay por ahí una condición. Que cuando crees en Él, ¿qué tienes que hacer después? Bautizarte. Amén. Así es que si no están bautizados algunos por ahí, porque yo sé que todos me contestaron bien, tienen que bautizarse creyendo en Cristo Jesús, bajar a las aguas y reconocerlo como el Hijo de Dios. Dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Ese será salvo. ¿Sí? Lleva sus reglas. O sea, palabra de Dios. Tenemos que llevar todo exactamente como dice la palabra de Dios. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, ya creí, ahora voy a bautizarme porque creo en todo lo que Jesús me enseñó. Yo me bautizo y entonces ya soy salvo. Amén. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Eso está bonito. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea que Dios nos escucha y todo lo que pidamos conforme a su voluntad. O sea, depende de lo que le pidas, porque hasta tienes que tener sabiduría para pedir, ¿sí? No le vayas a pedir ahí que se muera mi vecino, Señor, porque me cae mal. Eso Dios no te lo va a dar, ¿sí? Eso Dios te va a decir, ¿sabes qué? Ve y predica el Evangelio y enséñale que hay cosas nuevas y que cambie su vida y su corazón. O sea, ¿me están entendiendo, va? O sea, Dios te va a contestar, dice ahí. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo Jesús. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, cosas sabias que le pidamos al Señor y que Él sabe que son buenas para nosotros, Él nos las va a dar porque dice que Él nos oye. Amén. Y Jesús lo confirma. Juan 14:13. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Todo lo que pidas al Padre. ¿Cuántos tienen peticiones en su corazón ahorita mismo? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos tienen peticiones? Piénsenlo. ¿Cuántos tienen peticiones? ¿Cuántos tienen cosas que quieren ahorita? Síganos con su mano levantada. O sea, todos los demás ya tienen todo lo tienen preparado, perfecto, todo. Yo creo que todos tenemos algo siempre en nuestro corazón. Estaba esperando que todos levantaran su mano, pero algunos que no. ¿Saben qué? Todos tenemos peticiones. Todos tenemos peticiones. Cada día siempre tenemos peticiones. Dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, o sea, ya somos hijos de Dios, lo reconocimos. Entonces lo único que tienes que hacer es empezarle a pedir. Señor, yo necesito esto, Padre, y tú sabes que yo lo necesito. Puede ser hasta un carro, o una camioneta. Por allá me estaban diciendo que necesitan una camioneta.
Es una petición para Dios. Padre, yo necesito una camioneta. Señor, necesito una moto Harley bien bonita que estaba ahí el otro día por ahí. Sí me gustó, ¿eh? A lo mejor un día llego moto Harley aquí. Siempre me ha gustado. La hermana me la echo atrás. En un backpack. Y la hermana. Todos tenemos peticiones. No, yo tengo mis peticiones principales, son mis hijos, la salvación de mis hijos, la salvación de mis nietos, la salud, estar bien. Ya a veces vienen peticiones que uno las pone así como en segundo o tercer grado. Dios es bueno y siempre nos da lo que necesitamos. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Eso es los que son hijos de Dios. Amén. Pero los que no son hijos de Dios, porque hay unos que no son hijos de Dios, hay unos que son creación de Dios, amén. No le han aceptado a Jesús como su Salvador, ni a Dios como su Padre. Iba a decir, ay pastor, pero usted, ¿de dónde saca eso? La palabra lo dice. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. O sea que hay gente que Dios no la va a escuchar. Gente que no obedece a Dios. Lo que decíamos al principio, por eso les estaba diciendo al principio, si nosotros estudiamos la palabra, si nosotros creemos en la palabra, si nosotros obedecemos la palabra, somos hijos de Dios y Él nos va a escuchar. Amén. Por eso lo decía al principio. O sea, todo lo voy acomodando. Por eso, entonces, si no eres hijo, dice Juan 9:31, si quieren apúntenlo por ahí, porque eso es bien importante. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Amén. Pero si alguno es temeroso, no lo vuelvo a confirmar, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí escucha. Amén. Ustedes son temerosos de Dios. Amén. Y hacen su voluntad. Amén. Qué bueno, me da gusto, ¿sí? Aunque seamos una iglesia pequeña, poca gente, pero bien hechas las cosas, yo estoy más que bendecido. Amén. Porque ¿para qué queremos una iglesia de 500, 1000, 2000 personas y todos andan ahí todos chuecos y peleándose unos con otros y hablando unos de otros? No hay nada que hacer, ¿sí? Es mejor, yo prefiero trabajar con uno, con dos o con tres, pero que estén obedeciendo la palabra de Dios. Eso a mí me llena. Uno como pastor es lo que quiere, que ustedes, las ovejitas, se vayan haciendo gorditas. Amén. Pero no de pupusas. Amén. De la palabra. De la palabra. Amén. Que vayan, oh, wow, se van haciendo fuertes. ¿Ustedes han visto ovejas bien sanas? ¿Las han visto? ¿Tú las has visto, hermano Tomás? ¿Y has visto ovejas bien flaquitas, raquíticas por ahí? ¿Ah? ¿Cómo se ven las sanas? Bien bonitas, ¿ah? Bonitas, fuertes. Su pelo lo usan para hacer muchas cosas en los pueblos. Amén. Hasta sábanas para taparse. Pero la flaca no, su pelo no le crece, le queda mucho. Ni el pelo le crece. Amén. Se le está cayendo por partes. Me gusta siempre hablar de ovejas de mi hermano Tomás, porque él fue pastor de ovejas. ¿Sabían, verdad? De ovejas y chivos y todo eso, hermano Tomás. Desde niño andaba por allá en la montaña, llevando ovejas y todo eso. Y qué bonito. Dice, hermano, allá en la montaña no se muere de hambre, ¿verdad? Hay hasta raíces que las sacas y se come de raíz, ¿verdad, hermano Tomás? Allá uno no se muere de hambre. Y qué bueno, qué bonito. Entonces, fíjense cómo la palabra de Dios a veces hace ese tipo de comparaciones. Por eso les digo, a mí me gusta que aunque sean 2 o 3, ustedes como ovejas y el pastor les está dando de comer y se van engordando de la palabra y se van haciendo fuertes. Eso es bueno. Amén. Dice, entonces decíamos que Dios no escucha a los pecadores. Amén. Pero a los que son temerosos y hacen su voluntad, a eso sí los escucha. Versículo 15, por ahí dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos. Amén. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea que toda petición que tú le hayas hecho, está bien seguro que Dios te la va a contestar. Amén. Y qué bueno que las tenemos ahí escritas. Miren, las peticiones siempre las tenemos escritas y las estamos pidiendo, porque así nos enseñó la palabra, que estemos pidiendo, porque a lo mejor dices, ese pastor, siempre esas peticiones son las mismas. Está bien, qué bueno que siguen pidiendo,
¿Por qué? Porque un día Dios se las va a contestar. Amén. Dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea que ya, si tú está tu petición, está bien seguro que Dios te la va ¿a qué? A contestar. Amén. Versículo 16. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Fíjense en ese versículo, quiero que pongan mucha atención. Si alguno viere a su hermano que comete pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Amén. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Oh my. ¿Sí? Hay pecado. Es como la palabra siempre nos va enseñando, ¿va? Hay pecados de muerte. Hay pecados que si tú ya cometiste ese pecado y no te arrepientes, ¿sabes qué? Ya te moriste y te mueres física y espiritualmente. Amén. Sí. Hay pecados de muerte, así es que tienes que tener cuidado de qué pecado haces o qué no haces. ¿Por qué? Porque hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Lo voy a repetir otra vuelta. Y lo vamos a explicar. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Amén. O sea, tú ves a alguien que hizo un pecado por ahí, que ahorita vamos a aprender cuál es el pecado de muerte y cuál es el no es el pecado de muerte. ¿Ok? Si tú ves a alguien que está en pecado y ¿sabes qué? Ora por él. Y tú dices, bueno, ese pecado no es de muerte porque tú hoy vas a aprender eso. Amén. O sea, no lo sabíamos quizá. Pero hoy vamos a saber cuál es el pecado de muerte y cuál es el pecado que no es de muerte. Para cuando tú veas que alguien hace pecado de muerte, ¿sabes qué? Aquí Juan nos dice, ya ni pidas por él. O sea, ese ya está perdido, ya se perdió. ¿Ya? Mejor ora por otro que necesite por ahí. Amén. La Biblia es hermosa, dice. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Fíjense, Juan nos dice, ya ni pidas por ese pecado de muerte, ese que cometió pecado de muerte. Vamos a ver esto y ejemplos, porque la palabra siempre tiene ejemplos. ¿Se acuerdan de Zafira y Ananías? Sí, amén. ¿Qué les pasó a Zafira y Ananías? Mintieron y murieron. ¿Mintieron a quién? Al Espíritu Santo. Wow. ¿Sí? Dice, esta gente le mintió al Espíritu Santo porque dije, ¿se acuerdan de la historia que vendieron una propiedad por allá y vinieron y quisieron quedar bien con todos ahí, con Pedro y con todo el mundo? Y dije, la vendimos, una mentira, 250, la habían vendido en 500, un ejemplo. La habían vendido y ¿saben qué? Estaban mintiéndole al Espíritu Santo. Entonces, Pedro, por medio de Dios le da la sabiduría y le dice, ¿sabes qué? Esos están mintiendo, esos la vendieron por tanto y nomás trajeron tanto, así es que, ¿sabes qué? Esos se van a morir. ¿Y qué pasó con los dos? Murieron. Se murieron los dos, por haberle mentido al Espíritu Santo. Ahorita vamos entendiendo. Hermana Isabel, ¿tiene su comentario? Ajá, sí. Ok, tenemos el ejemplo de Zafira y Ananías. Y luego, por ejemplo, ahí dice también Mateo 12:31, fíjense. Dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado nunca. O sea, cuando tú te metes a ofender cosas del Espíritu Santo o de Dios, ¿sabes qué? Ese es un pecado de blasfemia y es un pecado de muerte. Hay gente que dice, hay algunas religiones que dicen, el Espíritu Santo, ese no hace nada, ese no sirve para nada. ¿Sabes qué? Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué va a pasar con esa gente? Esa gente no tiene perdón y tienen muerte física y van a tener muerte espiritual. Amén. O sea, y hay gente que dice, no, Dios ya no hace milagros en esos tiempos. Estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque es la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres son uno. Y cuando cuando gente dice eso, no, ya no hay
manifestación del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo no sirve para nada, todo ese tipo de cosas, ¿sabes qué? Entonces están incurriendo en un pecado de muerte. Para que tú aprendas eso. Fíjense lo que significa blasfemia. Significado de blasfemia significa ofensa, insulto, irreverencia contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso significa blasfemia. Y también contra alguna persona puede ser. O ofensa, insulto e irreverencia. O sea, cuando alguien hace eso en contra de Dios o del Espíritu Santo, porque si se lo hacen al Espíritu Santo, se lo hacen a Dios y se lo hacen a Jesús. ¿Sí? Entonces, ese tipo de gente no tiene, ese pecado, son pecados imperdonables, son pecados que ya no tienen perdón. Entonces, ¿sabes aquí lo que nos está diciendo? Si tú ves que alguien hace ese tipo de cosas, blasfema contra Dios o cosas de Dios o contra ustedes, si les dicen algo en contra de ustedes de parte de Dios, tú eres cristiano, eres aleluya, y que ustedes que cantan ahí, que le cantan a Dios, y yo no veo nada, absolutamente nada, ¿sabes qué? Están blasfemando contra Dios. Y ¿sabes? Ese es un pecado imperdonable. Sí, hermano Tomás. Una pregunta. Sí. Con aquellas personas que usan el Espíritu, cuando en realidad, el Espíritu no lo marca, la Biblia no nos marca que el Espíritu se manifiesta así. También es como... Sí, es una blasfemia porque están tratando de mentirle a la gente y de mentirle al Espíritu Santo. Es una blasfemia. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con esas áreas. Son pecados de muerte. Gente trata de burlarse del Espíritu Santo y les hago una pregunta. ¿Quién puede burlarse de Dios o del Espíritu Santo? Nadie. Dios todo lo sabe. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 11. Vamos a ver qué dice por ahí. 1 Corintios capítulo 11. Siempre la palabra del Señor siempre nos va a dar enseñanzas, siempre. 1 Corintios capítulo 11, versículos 27. Y esto lo hemos leído siempre, muchas veces, ¿se acuerdan? 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 al 30, dice, de manera, fíjense, se van a acordar, hasta se lo saben de memoria. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto es la Santa Cena o también llamada la comunión, ¿verdad? Mucha gente lo conoce como comunión o la Santa Cena, cuando comemos el pan y tomamos el vino, o el jugo de uva, ¿no? Lo tomamos y esto se conoce en muchas religiones, lo manejan muchas religiones. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Sí? No, tienes que ser digno para hacer eso. Yo conozco gente que un día fui a un velorio y es bien sabido por toda la familia que el esposo de la esposa, es una buena pareja, él anda con otra mujer y todo el mundo lo sabe, los hijos y los hermanos y los cuñados y todo el mundo sabe que él anda con las dos, anda con la esposa y anda con la mujer, con su amante. Y fuimos a ese velorio, un velorio, y les llamaron a la comunión, ¿sí? Pero esto fue en la iglesia popular. Y él se paró y él fue y tomó la comunión y todo, el vino y la hostia y todo, sin ningún problema. ¿Saben qué? Ahí se está metiendo en problemas bien grandes. Y eso también puede ser aquí en la iglesia cristiana. Si tú estás mal delante de Dios, por eso a veces hacemos mucho énfasis, ten cuidado. Si tú vas a tomar la Santa Cena, si tú vas a tomar la comunión del Señor, el cuerpo y la sangre de Jesús, tienes que tener cuidado y hacerlo con mucha delicadeza y saber que lo estás haciendo bien. Si no lo estás haciendo bien, mejor ten cuidado, porque te van a ver cómo terminan esas personas. ¿Sí, hermano Tomás? Hermano, hay un problemita ahí, un problema que también no les explican. Y la idea no leen la Biblia y no se nos han explicado. Sí, tienes razón. Hay que explicarles. Por eso me gusta explicarles todo de la palabra de Dios, todo. Para que ya, a lo mejor ustedes cometieron errores antes de conocer la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, si los cometieron, Dios te perdona. Él es bueno. De hecho, estas leyes de los Estados Unidos son basadas en la Biblia. Si tú cometes algún error aquí en los Estados Unidos, de alguna ley, por ejemplo, si te agarra una persona, un policía te agarra manejando
y tú no tienes licencia, te agarra manejando y te dice, ¿tú tienes licencia? No, no tengo. Es que cometiste este error. ¿Sabes qué? Te voy a dar un ticket. Es un ticket leve, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá si tú no tienes licencia significa que tú no leíste todas las leyes, que tú no sabes todas las reglas, ¿sí? Pero cuando tú sabes todas las leyes y todas las reglas y lo haces encima de eso, ahí la ley se te va encima toda, totalmente. Tú sabes, porque cuando tienes licencia, tú tuviste que leer todo el libro, tuviste que pasar un test, tuviste que hacer mucho, y tú lo sabes ya. Entonces, cuando tú le dices, tengo una licencia, el policía ya no va a tener misericordia de ti. Hay veces que los policías a veces hasta te dejan ir, ¿sí? Sí, me estaba contando mi hermana Sandra, ella la dejó, ¿sabes qué? No lo hagas, pero ten cuidado y esto, lo otro, saca tu licencia o cosas así, saca tu licencia y no andes así. Pero cuando ya tienes licencia, ahí es donde te van a dejar caer todo el peso de la ley. ¿Por qué? Porque ya lo sabes. Igualmente es la palabra de Dios. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. O sea, tienes que, cuando vas a hacer eso, dices, ¿lo hago o no lo hago? Y ¿sabes qué? Lo mejor es estar bien con Dios. Todo tiempo. Como ahora nosotros así celebramos la Santa Cena el primer domingo de mes y luego el siguiente jueves lo volvemos a hacer. Y ¿sabes qué? A lo mejor te cuidas todo el mes y estás bien, pero ya el martes y el miércoles haces ahí cosas que a Dios no le agradan y viene el jueves y dices, híjole, ahora no puedo porque, ¿sabes qué? No, es mejor mantenerse bien con Dios en todo tiempo y no nada más para recibir la cena del Señor. ¿Qué tal si el martes o el miércoles viene el Señor y tú andabas haciendo cosas que no le agradan a Dios? ¿Sabes qué? ¿Qué va a pasar? Te quedas aquí, te quedas. Entonces, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea, si ya te probaste, estoy bien delante de Dios, quiero recibir la copa y quiero recibir el pan. ¿Por qué? Porque estoy bien delante de Dios y quiero tener esa bendición de hacer eso. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos mueren. Esa palabra duermen quiere decir mueren. ¿Ok? Entonces, estábamos en esto, ¿va? ¿Sabes qué? Hay blasfemia, hay pecados que Dios no perdona. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Amén? ¿Estamos aprendiendo? ¿Estamos aprendiendo? Tenemos que tener cuidado. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, hasta te puedes enfermar, puedes andar, por eso andas todo débil, todo enfermo. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas, no las estás haciendo bien delante de Dios. Amén. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Bueno, pasemos al versículo 17. Quiero terminar, sí, vamos a terminar, vamos bien, buen tiempo. Versículo 17, 17 dice. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Es el versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ya sabemos que hay pecados que no son de muerte, ¿verdad? Dice que leímos por ahí que todo pecado es perdonado, ¿va? ¿Se acuerdan, verdad? Que hay todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra Dios. Amén. Hay pecados que no son perdonados. Sí, hermano. Cuando yo por primera vez escuché esto de pecado a la blasfemia y todo eso, sí, empecé a darle vueltas al asunto, ¿verdad? Porque yo antes no creía en Dios. Sí. Pero tengo que aceptar que tal vez nunca pronuncié la palabra Espíritu Santo porque ni siquiera sabía de eso. ¿Ya? Yo simplemente pues decía que Dios no existía. Que no existía ni nada de eso, pero cuando escuché esto de la blasfemia y todo eso, le estaba dando muchas vueltas al asunto. Ya. ¿Y sabes qué, hermano? Aunque hayas blasfemado del Espíritu Santo, ¿sabes qué? Pero veniste al conocimiento y le pediste perdón. Nunca había leído una Biblia. Es exacto, porque estabas ignorante de todo eso. Es lo que decíamos, cuando estás ignorante de alguna cosa, Dios te dice, ok, ¿sabes qué? No lo sabías, yo te perdono.
Entonces, pero hay gente que ya lo sabe y sabes que aún así siguen diciendo no. Entonces es gente que ya definitivamente está perdida, ya no tiene salvación. Amén. Así es que, qué bueno, hermano. Dice el versículo 17, toda injusticia es pecado. Los injustos no, ¿qué? Dice, no heredarán, ¿qué? El reino de los cielos. O sea, toda injusticia es pecado. ¿Saben qué, hermanos? Debemos de no ser, ¿qué? Injustos, ¿sí? Los injustos no heredarán el reino de los cielos. En toda área. Cuando, pero pastor, ¿cómo sé cuando soy injusto o no soy injusto? ¿Sabes qué? El mismo Espíritu de Dios te lo hace sentir. Amén. Te lo hace sentir. O sea, ya eres injusto cuando, por ejemplo, vas al supermercado y el cajero del supermercado te da $100 de más. Y tú, oye, y te quedas calladito. ¿Sabes qué? Eres injusto. Injusto porque a ese cajero le van a cobrar los $100 más lo van a correr. ¿Ok? Entonces, aunque no quieras, tú siempre vas a saber, esto es justo, no es injusto. ¿Sabes qué? Me estás dando $100 de más. Eso no es justo, o sea, no es justo. O sea, como Dios ya dentro de nosotros nos ha puesto un espíritu que nos hace sentir lo que es justo y lo que no es injusto. Amén. Sí, hermano Tomás. Hermano, un día en el cajero me metieron como $1000 de más. Wow. Ajá. ¿Y fuiste injusto o injusto? Y apenas empezamos. Fuiste justo. Apenas empezábamos con la palabra, pero algo desde adentro sí nos decía. Dios, ya ves, como Dios, no, qué bueno. No corrió. Qué bueno, ya Dios estaba haciendo la obra. Dios empieza a hacer la obra en nosotros. Sí, hermano Jorge, por allá. Sí, hermano, lo que está diciendo usted de eso, Dios nos habla y el Espíritu de Dios lo confirma. Amén. Un día nosotros fuimos con mi esposa a la tienda Uh-huh. y la señorita nos entregó que queríamos unos frijoles. Mi esposa venían en la bolsa. Cuando llegamos a casa, vimos las dos bolsas de frijoles, una bolsa y otra bolsa. Y le digo a mi esposa, Margarita, le digo, nosotros tenemos que regresar esa bolsa a la tienda. Tenemos que regresarla. Yo voy a regresar a la tienda. Está bien. Voy a regresar. Regreso a la tienda y le digo a la señorita, pero señor, usted ya vino 2 veces. Ya se le dieron los frijoles. Y ahora, mire, le dije, en una bolsa están los frijoles que nosotros pagamos. Esta bolsa nos ha sido de más. No podemos quedarnos con esta bolsa de frijoles porque no es para nosotros, no es de nosotros. No hemos pagado por ella. Entonces regresé y me dice la muchacha, mire, me dice, no se haga más larga la cosa, llévese los frijoles. Se los regalo, me dijo. Amén. Le dije, Ahí es otra cosa. exactamente, y el otro muchacho, el otro señor que estaba con ella le dijo, dice la señorita que se tomen los frijoles y lléveselos. Amén, ya. ¿Usted ya cumplió? Entonces, yo cumplí, como le dije a mi esposa, regresar lo que no es de nosotros. Aprendemos del Amén. Espíritu y el Espíritu mismo lo dice. Amén. Lo correcto que Exacto, nos enseña. Y qué bueno, fue bendición. Es como dice mi hermano Carlos, amén. Bendición. Yo lo agarro. Y sí, es cierto, ya cuando le dijeron, lléveselo, no hay problema. Ok, ¿sabes qué? Pues yo cumplí, pero ya me lo dieron como bendición. Y amén. Sí, pero sí, dice los injustos, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Amén. Hay pecados que no son de muerte, hay pecados que sí son de muerte. Ya estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? No lo vuelvo a repetir ahí en el versículo 17. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Amén. Versículo 18. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Sabemos, lo partí en 2 pedazos, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y yo les pregunto aquí, ¿ya nacieron todos de Dios? Amén. ¿Y ya no practican el pecado? Ninguno, ni la crítica, ni el chisme, ni ¿cuál otro? Ni la mentira, ¿no? No, yo sé que ustedes, ustedes son santos. Ahí les veo las aureolas a todos. No, sí, ustedes son gente. No, ustedes son gente. ¿Saben qué? No es porque seas pastor, ni porque, ay, hermano, si tú eres. No, yo sé que ustedes han crecido bastante, todos. Todos los que están en los estudios y también los que vienen los domingos, la mayoría de todos han crecido en su espiritualidad y en el conocimiento de la palabra de Dios y que quieren cada día hacer las cosas bien.
¿Sí? Amén. Y eso me encanta. Por eso sigo en esta iglesia. Si no, ya me vienen, estos no hacen caso, ni le ponen ganas. Entonces, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Pero no, como los veo ir creciendo cada vez, queriendo hacer las cosas mejores, me gusta, me gusta. Sí, hermana Isabel. Por ejemplo, la hermana Soco. La hermana Soco, amén. Y él está bien contigo. Amén, está bien, hermano, sí. Y eso es parte de, ¿saben qué? Quizá, y Dios siempre nos da la oportunidad a todo el mundo. Quizá, y todos, no podemos no arrojar la primera piedra, ¿verdad? Todos hicimos cosas que estaban mal delante de Dios en nuestra vida, todos, no somos santos. Y la gente luego dice, ay, en esa iglesia cristiana, puros hipócritas, todos eran esto y eran aquí. Sí, éramos, como dijo Pablo, ¿verdad? Pero ahora ya no lo hacemos. ¿Sí? Éramos borrachos, éramos peleoneros, éramos, ¿qué más? Jugadores, fumadores, mal hablados. Ya no hay mal hablados, ¿ah? Mal hablados, mentirosos, andábamos con otras mujeres, muchas cosas. Pero ahora, por medio del perdón de Cristo Jesús y su sangre preciosa, ya no lo hacemos. Amén. Y no queremos regresar atrás. No queremos. Yo no quiero regresar atrás. ¿Para qué? Perderme de la bendición de Dios. Estar en un zozobro de que, ay, ando en pecado. Y Dios me cuidará a mis hijos, cuidará a mi esposa, me dará trabajo, me dará bendición, mi salud estará bien, me agarrará el coronavirus o no me agarrará. No. Cuando estás con Dios, nada de eso. Estás tan tranquilo que llegas a tu almohada y a dormir. Amén. Sí, hermana Isabel. Es que me acordé lo que decía un hermano. ¿Qué decía? Exacto. Cuando verdaderamente estás con Dios, sí, aquí está, entra y dice, ya no puedo no pecar a gusto. Sí, es cierto, o sea, ya no puedes, ya, dice, te está ahí, me hiciste esto, hiciste aquello, hiciste mal, ay Señor, perdóname. Y sabes que ya no lo vuelves a hacer, o no les ha pasado. Sí, porque todos pasamos por ese proceso. De que empezamos a obedecer a Dios, pero caíamos en el pecadito por aquí, pecadito por allá. Pero llegó el momento donde ya no, el Espíritu de Dios te pega tan fuerte, ya no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque ya no quiero estar mal con Dios. Amén. Amén. Bueno, dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, le guarda. Y el maligno no le toca. O sea que todo aquel que fue engendrado por Dios, o sea que todos nosotros que le dijimos al Señor, sí, quiero ser tu hijo, o sea, ya nos engendró, somos sus hijos, ¿verdad? Dice, Dios le guarda. O sea, cuando tú le dijiste a Dios, sí quiero ser tu hijo, te reconozco como mi Salvador, dice que Él, aquí está la palabra, dice, aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda. Y el maligno, ¿qué dice? No le puede, no le toca, no le puede hacer absolutamente nada. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Ya el diablo no te puede hacer nada. Amén. A menos de que tú le des cabida a él. Si tú le das cabida al diablo, entonces el diablo sí te agarra. Dice, le dice a Dios, mira, ya me abrió la puerta. Sí, si él te abrió la puerta, dale una zarandeada para que aprenda. Amén. Sí, así la palabra de Dios. Versículo 19, ya vamos acabando y vamos bien. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Yo lo partí en dos pedazos para irlo entendiendo, porque a veces como que me da 2 o 3 temas en un solo versículo. Sabemos que somos de Dios. Amén. Ahí lo paramos, tiene una coma. Yo les hago la pregunta, ¿sabemos que somos de Dios? Ya, ok. Juan, sí, somos de Dios. Dice, ok, si son de Dios, el maligno, dice, y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, cuando nosotros somos de Dios, estamos apartados para Dios, entonces todo el mundo está bajo el dominio ¿de quién? Del malo, del maligno. Amén. Fíjense allá, estamos en el versículo 19, ¿verdad? Dice, en 2 de Corintios 4:4, alguien que lo tenga y me lo lea, por favor. 2 de Corintios 4:4, aquellos que son rápidos para buscar. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Mananita. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. No es 2 de Corintios, 2 de Corintios. Segunda. Yo dije, ay, eso nada tiene que ver con lo que... Lo apunté mal.
No, está bien, hermano. A ver, 2 de Corintios. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Gracias, hermana. O sea, aquí nos está diciendo, dice, y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, nos lo está diciendo acá, dice, nos lo confirma allí, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, o el rey de este siglo, hay algunas versiones que dice el rey de este siglo. ¿Quién es el rey de este siglo? El diablo, de este mundo, ¿sí? Dios es rey también, sobre todo, ¿no? Pero en las cosas materiales, Él es el que domina todo esto. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le dijo, si postrado me adorares, ¿qué te voy a qué? Te daré todos los reinos del mundo. O sea, Él es dueño de las cosas materiales de este mundo. Entonces, Dios le dio ese poder y está bien. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. O sea, dice, versículo 19, sabemos que somos de Dios. Perfecto. Y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Esa es una enseñanza que nos da por ahí. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Hijo de Dios y la vida eterna. Déjenme hacer unas palabras más sencillas. Jesús, lo que nos está diciendo este versículo, Jesús vino a darnos entendimiento para conocer a Dios. Amén. Palabras más sencillas. Dice, Jesús vino a darnos entendimiento para conocer a Dios, que es verdadero Hijo, su verdadero Hijo es Jesucristo. O sea, para eso nos dio el entendimiento Jesús, para que entendamos que Dios mandó a su Hijo, que es Jesucristo. Este es el verdadero Dios y en Él hay vida eterna. Termino otra vuelta Juan diciéndonos, ¿saben qué? En Dios hay vida eterna, en Jesús hay vida eterna. Amén. O sea, si creemos, como comenzábamos al principio, si creemos que Jesús es Hijo de Dios y lo mandó a perdonarnos a este mundo y a morir por nuestros pecados, nosotros tenemos la vida eterna. Juan termina diciéndonos acá, Jesús vino para darnos el entendimiento, para conocer al Dios que es verdadero y su Hijo Jesucristo. O sea, es lo que encierra Juan en todos esos versículos, que Dios es Dios y que mandó a su Hijo, y su Hijo es Cristo Jesús y es nuestro Salvador. Amén. Terminamos con el versículo 21. Dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. O sea, termina Juan con esa recomendación, así como para sellarlo totalmente. Hijitos, ¿qué dice? Guardaos de los ídolos. Vamos a terminar con esta versión. Leer Éxodo 20. Vamos a buscar Éxodo 20. Con eso terminamos. Este le va a gustar al hermano Carlos. A él le gusta todo esto. Éxodo 20. ¿Cómo decía? Hijitos, ¿qué? Juan tan amoroso, ¿eh? ¿Cómo dice? Léanmelo por ahí. Guardaos de los ídolos. Amén. Vamos a ver lo que significa. O sea, esa es una frase bien pequeña que nos da Juan. Termina Juan, acabando la primera de Juan, la termina con esa versión. Es una frase muy pequeña, pero con mucha enseñanza detrás. Éxodo 20, versículo, voy a leer del 1 al 6. Véanlo con su vista y escúchenme, por favor. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto en casa de servidumbre. No, fíjense, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y dioses, ¿cómo está? Con una D, ¿qué? Pequeña. O sea, no son dioses. Dios, cuando nos habla del verdadero Dios, es una D mayúscula, ¿verdad? Y aquí dice, no tendrás dioses, con una D chiquita, o sea, ídolos, imágenes, todo eso. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios, este es hablando Dios. Y si tú me dices, ¿sabe qué? Eso es mentira. Estás blasfemando contra el Espíritu Santo y contra Dios. Ya aprendimos acá que hay pecado imperdonable. Amén.
Dice, no tendrás dioses, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego dice, versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Juan está diciéndonos ahí, como dijo, como decía, hijitos, ¿qué? Guardaos de los ídolos. El significado bíblico de ídolo significa Dios, con D chica, estatua, figura o imagen. ¿Sí? Entonces por eso nos está diciendo acá, no te inclinarás a ellas, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y luego termina con el versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Amén. Ahí estás tú, ahí estás tú, ahí estás tú, ¿sí? Y hago misericordia a millares o millones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Estos son los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Amén. Qué hermoso termina ahí Juan, ¿verdad? Diciéndonos en el capítulo 5. ¿Saben qué, hijitos? Guárdense de esto. Esto les puede dañar por ahí en toda su vida espiritual. Así es que, ¿saben qué, hermanos? Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dale un fuerte aplauso y pónganse de pie. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Aprendimos, ¿ya? Aprendimos que la vida eterna, ¿saben qué? Existe y la tenemos pagada siempre y cuando obedezcamos a Dios y obedezcamos su palabra. Les quiero preguntar, ¿aprendieron algo hoy en esta noche? Se aprende mucho, ¿eh? Se aprende bastante. Entonces, vamos a hacer una oración en esta noche. Vamos a hacer una oración en esta noche. Y bueno, les quiero preguntar, ¿alguien se siente enfermo en esta noche? ¿Alguien se siente enfermo? ¿Nadie se siente enfermo en esta noche? ¿Están bien todos? Me da gusto, qué bueno que todos están bien.